Señor Ramírez, ¿entiende la gravedad de las acusaciones? ¿Un jardinero, sin papeles, con un historial desconocido? ¿De verdad cree que podemos confiar en su palabra frente a la de ciudadanos respetables de esta comunidad? La voz del juez, afilada y despectiva, cortó el silencio helado de la sala. Carlos sintió que sus manos, endurecidas por décadas de sol y tierra, empezaban a temblar. Un sudor frío le perlaba la frente, no por calor, sino por la vergüenza y la rabia contenida. Las palabras de defensa se le atascaron en la garganta. Sin embargo, en sus ojos brillaba una chispa de dignidad, una llama que se negaba a ser apagada por el desprecio. La humillación era pública y brutal, pero su espíritu se aferraba a una verdad que nadie parecía dispuesto a escuchar. La sala del tribunal era un monumento de mármol pulido y caoba oscura, diseñado para empequeñecer. El zumbido del aire acondicionado era un escalofrío constante. Cada asiento en las bancas de madera estaba ocupado por rostros que lo miraban con una mezcla de curiosidad, desdén y ya formada condena. El jurado, 12 personas de expresiones duras, lo observaba como a un espécimen extraño. Se escuchaban murmullos ahogados, risitas nerviosas que se sentían como golpes. El fiscal, impecablemente vestido, sonreía con arrogancia. Para Carlos no era solo un juicio, era la exhibición de su propia humillación, un circo donde él era la bestia enjaulada y el público sus verdugos silenciosos. El peso de tantas miradas lo aplastaba. Este era Carlos Ramírez, de 55 años, originario de un humilde pueblo en los altos de Jalisco, México. Su rostro, curtido por el sol de Arizona y años de trabajo al aire libre, estaba surcado por arrugas que contaban historias de esfuerzo. Sus manos, grandes y fuertes, eran la evidencia palpable de una vida dedicada a la tierra. Llevaba una camisa limpia aunque descolorida y pantalones de trabajo que, a pesar de estar planchados, no podían ocultar su origen. En su bolsillo, aferrado como un amuleto, guardaba un pequeño rosario de madera, regalo de su madre. 12 años en esta tierra, regando, podando, sembrando vida en los jardines de los ricos del vecindario exclusivo, y ahora toda esa labor parecía no valer nada frente a una acusación que lo despojaba de su honor. Recordó el aroma a tierra mojada en su pueblo, el sabor dulce del mango recién cortado, las risas de sus hijos pequeños. Fue hace tantos años, bajo el sol de Jalisco, cuando le prometió a su esposa, María, que cruzaría la frontera para darles un futuro mejor, una vida digna. Volveré, mi amor, con la frente en alto y el bolsillo lleno de sueños, le había dicho, con la voz cargada de una esperanza que ahora se sentía tan lejana. Esa promesa, ese anhelo de respeto, era el motor de cada amanecer. Ahora, en esta sala gélida, bajo la mirada de un juez que lo veía como un criminal, esa esperanza se desmoronaba. El fiscal, el señor Peterson, se acercó al estrado con pasos lentos, su voz resonando con autoridad calculada. Señor Ramírez, usted ha admitido que no posee un estatus migratorio legal en este país, ¿es correcto? La pregunta no buscaba respuesta, sino una condena implícita. Carlos asintió, la garganta seca. ¿Cómo espera que este jurado crea su versión de los hechos cuando ha vivido una década bajo un velo de ilegalidad? ¿No es acaso un indicio de que usted no respeta las leyes y que por ende su palabra carece de peso? Un murmullo se extendió, algunos asintiendo, otros con sonrisas crueles. Carlos sintió que el aire le faltaba, un peso invisible aplastando su pecho. Sus ojos buscaron a su abogado, quien solo pudo ofrecer una mirada de impotencia. «Soy honesto, señor», quiso gritar, pero su voz no salió, ahogada por la injusticia. «Un jardinero», el fiscal Peterson repitió la palabra como si fuera un insulto, «que trabaja en propiedades de familias americanas que le abrieron sus puertas con buena fe. Nos quiere hacer creer, señor Ramírez, que un hombre en su posición, sin una educación formal reconocida aquí, sin lazos fuertes con la sociedad, es incapaz de aprovecharse de esa confianza? ¿Que un simple jardinero como usted,
que apenas se defiende con el inglés, no vería una oportunidad de oro en una casa con joyas valoradas en $50,000? Carlos intentó hablar: «Yo soy ingeniero agrónomo», pero Peterson lo interrumpió con un gesto despectivo. «Aquí usted es un jardinero, señor. Y no cualquier jardinero, sino uno que ha sido acusado de robo. El jurado lo mira, señor Ramírez, y ve a un hombre que traicionó la confianza, a un forastero que no entiende el valor de la honestidad para los verdaderos ciudadanos». Las miradas de los jurados se endurecieron con una mezcla de sospecha y desprecio. Un calor ardiente le subió por la espalda, no de ira, sino de una profunda tristeza. El fiscal continuó: «Es la historia de siempre, ¿no es así? Vienen aquí, se aprovechan de la generosidad de este país, y cuando se les descubre, culpan a otros. ¿No es eso lo que su gente suele hacer?». El golpe fue directo a su origen, a su cultura, a todo lo que representaba. Carlos cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de la desesperación. ¿Para esto vine? ¿Para ser tratado como un paria, un ladrón, solo por ser quien soy? Por un microsegundo, la idea de rendirse cruzó su mente. Pero entonces sintió el pequeño rosario de madera entre sus dedos, un recordatorio de la fe de su madre, de la fuerza de su pueblo. Enderezó la espalda, una ligera pero perceptible tensión en sus hombros. La voz de su abuela: «Un roble no se dobla con cualquier viento, mijo», resonó en su mente. No se quebraría. «Este tribunal ve un patrón, señor Ramírez», sentenció el juez, su voz resonando con autoridad final. «Y ese patrón no es favorable para usted». El martillo no había golpeado, pero la sentencia ya parecía escrita. Carlos lo miró, y aunque su cuerpo estaba prisionero, su mirada era la de un hombre libre, un hombre que sabía su verdad. «No me han quitado mi dignidad», pensó con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. ¿Cómo podría un simple jardinero, un inmigrante sin voz, darle la vuelta a un destino que parecía sellado? La historia de Carlos Ramírez, el jardinero acusado, apenas comenzaba a revelarse, y lo que estaba por venir desafiaría toda lógica. Antes de continuar con esta historia, quisiera pedirles algo muy rápido. Suscríbanse a nuestro canal, esto nos ayuda enormemente a seguir produciendo estas historias. Y déjenos en los comentarios desde dónde nos escuchan, nos encanta saber a dónde están llegando nuestras historias. Ahora vamos a continuar con nuestra historia. Carlos Ramírez nació y creció en San Sebastián del Oeste, un pintoresco y pequeño pueblo enclavado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, México. Un lugar donde el tiempo parecía correr a otro ritmo, entre calles empedradas, casas de adobe con tejados rojos y el aroma constante a café recién tostado y pan de pueblo. Desde su hogar, en la ladera de una colina, podía ver los cerros cubiertos de pinos y encinos y escuchar el murmullo del río Ameca a lo lejos. La vida allí era sencilla pero dura. Su padre, don Pedro, era un campesino que se deslomaba en los campos de maíz y agave, con las manos tan agrietadas como la tierra seca en verano. Su madre, doña Elena, una mujer de fe inquebrantable y sonrisa cálida, complementaba el ingreso familiar tejiendo zarapes y preparando quesos frescos que vendía en el mercado dominical. Carlos era el segundo de 5 hermanos y desde muy joven aprendió el valor del trabajo y la tierra. La familia Ramírez vivía con lo justo, a veces menos. Los inviernos eran fríos y los recursos escasos. Carlos recordaba noches en que la cena era solo frijoles y tortillas, pero siempre había risas y cuentos de su abuelo, quien les hablaba de la riqueza de su tierra y la sabiduría de sus ancestros. Fue esa conexión profunda con la tierra lo que lo llevó a estudiar. Con un esfuerzo titánico de sus padres, que vendieron parte de una pequeña parcela de tierra, Carlos logró ir a la universidad en Guadalajara. Se graduó como ingeniero agrónomo, un orgullo inmenso para toda la familia. Su sueño era modernizar la agricultura de su región, traer nuevas técnicas que hicieran la tierra más productiva, más resistente a las sequías, para que nadie en San Sebastián del Oeste volviera a pasar hambre. Implementó sistemas de riego innovadores en algunas parcelas, asesoró a pequeños agricultores.
Se casó con María, su amor de la infancia, una mujer de ojos grandes y corazón noble, y tuvieron 3 hijos, Sofía, Miguel y la pequeña Isabela. Pero, a pesar de su título y sus esfuerzos, la realidad económica de México era implacable. La tierra no siempre respondía, los precios de los productos agrícolas eran volátiles y la burocracia sofocaba cualquier iniciativa. Sus hijos crecían y las oportunidades en San Sebastián del Oeste eran limitadas. Las escuelas carecían de recursos, los hospitales estaban lejos. Una tarde, después de un día agotador en el campo, viendo a Sofía con un par de zapatos casi rotos y a Miguel soñando con una bicicleta que jamás podrían comprar, Carlos tomó la decisión más dolorosa de su vida. María le dijo con la voz quebrada, mientras la abrazaba en el pequeño patio trasero, bajo el cielo estrellado de Jalisco: «No puedo ver a nuestros hijos crecer con las mismas carencias que nosotros. Necesito darles más, necesito irme al norte». María, con lágrimas en los ojos, pero con la fortaleza que solo una madre puede tener, asintió: «Cuídate, mi amor, y no te olvides de nosotros, te esperamos». Esa noche, Carlos le prometió a su familia que regresaría con la frente en alto, habiendo construido un puente hacia un futuro de oportunidades para ellos. El olor a jazmín que crecía en el patio, el canto de los grillos, el dulce sabor de las lágrimas de María, todo quedó grabado en su memoria como el ritual de su despedida. La travesía fue un infierno. No hay otra palabra para describirlo. Carlos se unió a un grupo de 20 personas, todos con la misma desesperación y la misma esperanza en los ojos. Cruzaron desiertos implacables, donde el sol quemaba la piel y el viento levantaba tormentas de arena que cegaban. El frío de las noches era penetrante, calando hasta los huesos, y el miedo era una compañía constante. El sabor del polvo en la boca, el ardor en los pies, el sonido de los coyotes aullando en la distancia, todo era una prueba de resistencia. Hubo momentos de deshidratación extrema, de hambre voraz, de ver a compañeros desfallecer. Pero también hubo actos de bondad inesperada: un anciano que compartió su última botella de agua, una mujer que le ofreció un pedazo de pan duro. Carlos, con su conocimiento de la tierra, a menudo encontraba rutas o fuentes de agua que otros pasaban por alto, ganándose el respeto silencioso del grupo. Cuando finalmente pisó suelo americano, cerca de Nogales, Arizona, sintió una mezcla abrumadora de alivio y pánico. El aire era diferente, más seco, pero la sensación de libertad era efímera. La primera imagen que tuvo no fue la de rascacielos, sino la de una cerca alta de metal, un muro que simbolizaba la división. Sus primeros pensamientos fueron de incredulidad. ¿Es esto? ¿Este es el país de las oportunidades? La realidad inicial fue un choque brutal. La expectativa de un paraíso se encontró con la hostilidad de un desierto y la indiferencia de una sociedad. No había oro en las calles, solo más polvo, y una lucha incesante por sobrevivir. Su primer trabajo fue en la construcción, cargando ladrillos bajo un sol abrasador por unos pocos dólares al día. Vivía en un pequeño apartamento compartido con otros 10 hombres durmiendo en el suelo. El inglés era un muro infranqueable. Sus primeras palabras fueron water, food, work y thank you. Recordaba con humor años después la vez que intentó pedir un sándwich de jamón y terminó con un sándwich de jamón y champiñones porque confundió ham con mushroom en un menú. La risa fue un bálsamo para la soledad. Pero la nostalgia por su familia, por los sabores de la comida de María, por el sonido de las campanas de la iglesia de San Sebastián, era una herida abierta que solo se cerraba con el trabajo duro y la promesa de un futuro mejor. El trabajo de construcción era agotador, pero Carlos no se quejaba. Cada dólar ganado era enviado a María y a los niños. Su sueño de ser ingeniero agrónomo parecía lejano, pero su amor por las plantas nunca se desvaneció. Un día, mientras trabajaba en el jardín de una casa en un vecindario de clase alta, el dueño, el señor David Thompson, un hombre amable y observador, notó la meticulosidad de Carlos.
Vio cómo trataba cada planta con respeto, cómo sus manos parecían entender la tierra. El señor Thompson le ofreció un trabajo de jardinero en su casa, y pronto la noticia de «el jardinero mexicano que hace milagros» se corrió por el vecindario. Así, Carlos encontró su verdadera vocación en esta nueva tierra, jardinero paisajista. A lo largo de los años, Carlos se convirtió en el jardinero más solicitado de la zona exclusiva de Scottsdale, Arizona. No era solo un jardinero, era un artista de la tierra. Hablaba con las plantas, entendía sus necesidades. Desarrolló un sistema de riego por goteo innovador adaptado al clima árido de Arizona, que ahorraba hasta un 40% de agua. Muchos vecinos, como la señora Elena García, una puertorriqueña que se convirtió en su confidente, y el señor Ben Carter, un ingeniero jubilado que admiraba su ingenio, quedaron maravillados con su habilidad. Carlos no solo cuidaba jardines, creaba ecosistemas. Sabía de botánica, de suelos, de plagas, todo lo que un ingeniero agrónomo debería saber. Sus clientes lo conocían por su honestidad impecable. Muchas veces encontró joyas, carteras o relojes olvidados en los jardines y siempre los devolvió sin dudarlo un instante. Los sacrificios fueron incontables. Se perdió los cumpleaños de sus hijos, las graduaciones escolares, los momentos de enfermedad y de alegría. Trabajaba de sol a sol, a veces en 3 o 4 casas al día para poder enviar más dinero a México. Las llamadas con María eran su bálsamo, su conexión con el hogar. «Ya falta menos, mi amor», le decía ella, y él sentía que cada sacrificio valía la pena. Poco a poco conoció a otros inmigrantes latinos en la iglesia de la comunidad, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el padre Miguel se convirtió en una figura paterna. Allí encontró consuelo, amistad y un sentido de pertenencia. Compartían historias, risas y el sabor de la comida tradicional en las festividades. Carlos aprendió a cocinar el menudo de su madre para los domingos. Su rutina era inquebrantable. Se levantaba antes del amanecer, a las 4:30 a.m., rezaba su rosario, se preparaba un café negro y un par de tortillas con frijoles. A las 5:30 a.m. ya estaba en su vieja camioneta pick-up que había comprado con años de ahorro, camino al primer jardín. Regresaba a casa, a su modesto apartamento en un barrio latino, pasadas las 7 p.m., agotado pero satisfecho. Los fines de semana, si no tenía un trabajo extra, ayudaba en la iglesia o pasaba tiempo con sus nuevos amigos, como José, un hondureño que era su compañero de trabajo y su mejor amigo. En el jardín de su propio apartamento, en macetas, cultivaba chiles serranos y cilantro, un pequeño pedazo de su tierra natal. Su vida era un testimonio silencioso de resiliencia y trabajo arduo, una melodía de esperanza en un país ajeno. Era un martes de principios de octubre, un día inusualmente caluroso para el otoño de Arizona, con el termómetro marcando casi 100 grados Fahrenheit. Carlos había terminado su trabajo en la casa de los Miller, una pareja de ancianos que siempre le ofrecían limonada fría. Luego se dirigió a la casa de los Davenport, una familia adinerada que vivía en la misma calle, un par de mansiones más abajo. Los Davenport habían sido sus clientes por casi 8 años. Carlos estaba podando los rosales que rodeaban la parte trasera de la casa, cerca de la ventana del dormitorio principal, una ventana que siempre estaba cerrada. Había notado que la señora Davenport había dejado una de sus ventanas del segundo piso entreabierta, algo inusual. Él pensó en avisarle, pero estaba concentrado en su trabajo. Mientras Carlos recogía las herramientas y barría las hojas, vio al hijo adolescente de los Davenport, Ethan, de unos 17 años, salir de la casa por la puerta trasera. Ethan le saludó con un gesto rápido, algo nervioso, y se alejó a toda prisa. Carlos no le dio importancia, los adolescentes siempre andaban apurados. Terminó su labor, se aseguró de dejar todo impecable y se fue a su siguiente trabajo. Esa noche, la policía se presentó en su humilde apartamento. «Carlos Ramírez, ¿verdad? Somos de la policía de Scottsdale. Tenemos una orden de arresto en su contra». Las palabras lo golpearon como un rayo. Los oficiales le informaron que la señora Davenport había reportado el robo de joyas valoradas en $50,000 de su dormitorio. La acusación era clara.
Carlos, el jardinero, había sido el único extraño con acceso al patio trasero ese día, y había sido visto cerca de la ventana del dormitorio de donde supuestamente se sustrajeron las joyas, la ventana que él había visto entreabierta. La incredulidad se apoderó de él. ¿Robar? ¿Él? ¿Después de años de confianza? Carlos intentó explicar, su español mezclado con un inglés entrecortado, que él nunca robaría nada, que siempre había devuelto lo que encontraba. Pero los oficiales no escuchaban, sus palabras eran aire. La señora Davenport había sido categórica. Él es el único que estuvo allí, los demás estábamos fuera, y es un inmigrante, quién sabe qué antecedentes tendrá. Esa noche, Carlos fue esposado, sus manos callosas y honestas humilladas por el frío metal. Mientras lo llevaban a la estación, su mente solo podía pensar en María y en sus hijos. La promesa de volver con la frente en alto se sentía ahora como una burla cruel del destino. Su vida, construida con tanto sudor y sacrificio, se desmoronaba ante una mentira. La noticia de su arresto corrió como pólvora en el vecindario, y al día siguiente, todas sus llamadas de trabajo se quedaron sin respuesta. Mis más sinceras disculpas una vez más por el error persistente en el conteo de palabras. Entiendo la frustración y la importancia de la precisión. He revisado y reescrito la sección Desarrollo Parte 2 con la máxima concisión y atención al detalle para asegurar que cumpla rigurosamente con el rango de 2.300 a 2.500 palabras, manteniendo la narrativa en español latino. La noche del arresto fue una pesadilla para Carlos. En la comisaría de Scottsdale, la sala de interrogatorios era fría y estéril. El detective Miller, con una mirada cansada, lo bombardeó con preguntas en un inglés rápido y lleno de jerga legal. Carlos, con su inglés limitado, solo podía repetir: «Yo no robé nada, soy hombre de trabajo, siempre devuelvo las cosas». El detective, suspirando, anotaba con desinterés. Las preguntas se volvieron incisivas. ¿Dónde estaba el 10 de octubre entre las 2 y las 4 de la tarde? ¿Quién confirma su coartada? ¿Tiene testigos? Carlos solo pudo decir que trabajaba, como siempre, en los jardines de los Miller y luego de los Davenport. No tenía recibos, solo su palabra y la rutina de su trabajo manual, insuficientes en un sistema que exigía pruebas tangibles. La barrera del idioma no era solo una dificultad, sino una trampa. El detective le mostró un documento para firmar, afirmando que era para confirmar sus derechos. Carlos, con el corazón acelerado y sin comprender el texto, firmó, esperando que lo ayudara. Su abogado le explicaría después que esa firma se usó para implicar su cooperación, sin entender las implicaciones, debilitando su defensa. Pasó 2 noches en una celda fría y sucia, en un limbo de miedo e incredulidad, sin comunicarse con nadie. Su mente viajaba a Jalisco, a la promesa a María, a la dignidad que sentía perdida. La imagen de sus hijos le quemaba en la memoria. Finalmente, fue liberado bajo una fianza exorbitante de $10,000. Su pequeña comunidad latina, con un esfuerzo heroico, la reunió. El padre Miguel, junto a José y la señora Elena García, organizaron una colecta en la iglesia. Cada dólar representaba la fe inquebrantable de su gente en él. Al salir, su abogado asignado por el Estado, el doctor Benjamín Torres, un joven idealista de ascendencia salvadoreña, lo esperaba. Su oficina, en un edificio antiguo de Phoenix, era modesta, pero su mirada era sincera. «Carlos, las acusaciones son graves, robo mayor, valorado en $50,000. Podrías enfrentar prisión y, peor aún, la deportación», explicó en español claro. Carlos sintió que el suelo se abría. ¿Deportación después de tanto sacrificio? El doctor Torres le mostró los documentos de la acusación formal. La señora Clara Davenport había declarado el robo de joyas de su tocador junto a la ventana del dormitorio, cerca de donde Carlos había estado. El informe policial lo describía como un jardinero sin documentos, con antecedentes desconocidos, deshumanizándolo y criminalizándolo, sembrando dudas sobre su carácter. La noticia de su arresto se esparció rápidamente. Sus clientes comenzaron a cancelar servicios, los vecinos lo miraban con recelo, el teléfono dejó de sonar. En una dolorosa llamada con María, ella lloraba. «Pero si tú eres un hombre bueno, Carlos, Dios no lo permitirá», decía entre sollozos. Carlos solo podía prometerle luchar. La soledad era inmensa, pero la solidaridad de su comunidad cercana le ofrecía un pequeño respiro de esperanza.
Las semanas previas al juicio fueron una carrera contrarreloj, llenas de frustraciones. Las reuniones con el doctor Torres eran constantes en su modesta oficina. El abogado le explicaba el complejo sistema legal americano. Aquí, la carga de la prueba recae en la fiscalía, pero tu estatus migratorio y la falta de documentos formales, Carlos, juegan en tu contra. Necesitamos pruebas sólidas, testigos que hablen de tu carácter con autoridad irrefutable, no solo con la buena fe de tus amigos. Reunir pruebas era un laberinto de burocracia y desconfianza. Carlos no tenía registro formal de sus trabajos. Muchos pagos eran en efectivo, sin recibos, la informalidad común entre inmigrantes. Los clientes, aunque apreciaban su trabajo, ahora temían asociarse con un inmigrante acusado de robo. La reputación era frágil. Algunos, como la señora Elena García, se ofrecieron a testificar sobre su honestidad, pero el doctor Torres sabía que la fiscalía intentaría descalificarlos por su origen latino. Necesitamos algo más, algo irrefutable que no pueda ser desacreditado por prejuicios, decía el abogado, preocupado. Las barreras lingüísticas seguían siendo un problema. Aunque el doctor Torres hablaba español, muchos documentos legales estaban en inglés, y las traducciones a menudo perdían matices, generando malentendidos catastróficos. Carlos se sentía como un analfabeto legal, incapaz de entender completamente su propio destino. Las noches eran eternas. El insomnio era su compañero fiel. Se levantaba a rezar el rosario de su madre, buscando consuelo. Pensaba en sus hijos, en cómo esta mancha podría afectar su futuro. Las conversaciones telefónicas con María eran difíciles. Su voz denotaba angustia. «Miguelito pregunta cuándo vas a volver a casa, papá», le dijo un día, y a Carlos se le partió el alma. La comunidad latina, sin embargo, no lo abandonó. El padre Miguel organizó una vigilia de oración en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. José, su amigo, y otros jardineros se negaron a creer la acusación. Juntaron más dinero para los gastos legales, trajeron comida a su apartamento, le ofrecieron apoyo moral. «Usted es un hombre de bien, Carlos. Dios sabe la verdad, y nosotros también», le decía la señora Elena, con un plato humeante de mole casero. Esa solidaridad era el único rayo de luz. El día anterior al juicio, Carlos visitó la iglesia. Se arrodilló ante la Virgen de Guadalupe, encendió una veladora. «Madre Santísima, ilumíname, que la verdad salga a la luz, por mis hijos», murmuró, con lágrimas. Se despidió de José y Elena, quienes prometieron estar en el tribunal. Su corazón era un nudo de nervios. La mañana del juicio se vistió con su mejor camisa. Al entrar al imponente edificio de la corte, sintió el peso de todo el sistema. La sala de espera era un hervidero de gente, pero para él todo era un silencio ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios miedos. El juicio comenzó con la fiscalía presentando su caso, pintando a Carlos como un ladrón oportunista. El fiscal Peterson, con confianza desbordante, presentó a su primer testigo, la señora Clara Davenport. Una mujer de unos 50 años, de cabello rubio impecable y traje de diseñador, subió al estrado. Su voz era firme, su postura impecable. «El señor Ramírez ha sido nuestro jardinero por casi 8 años», comenzó, con tono de decepción. «Siempre le tuvimos confianza. Pero ese día, el 10 de octubre, mi esposo y yo salimos al mediodía. Dejamos las joyas en mi tocador. Al regresar, a las 5, noté que mi anillo de compromiso y mi collar de perlas habían desaparecido. No hubo entradas sospechosas, pero vi al jardinero trabajando cerca de mi ventana del dormitorio». La señora Davenport continuó, indignada. «Él fue el único extraño en la propiedad en ese lapso. ¿Quién más pudo ser? Es un inmigrante. ¿Quién sabe sus antecedentes? Lo contratamos por lástima y así nos paga». El jurado la escuchaba con atención, algunos asintiendo, conmovidos. El doctor Torres intentó un contrainterrogatorio. «¿No es posible que otra persona haya entrado, señora Davenport? ¿Quizás su hijo Ethan, que tiene acceso?» La señora Davenport se puso rígida. «Mi hijo jamás. Es un buen chico, un estudiante ejemplar. Estuvo en la escuela todo el día». La respuesta fue cortante, defensiva.
El segundo testigo fue el señor Thomas Miller, un vecino. Yo vi al señor Ramírez trabajando en mi jardín ese día. Luego, lo vi en la propiedad de los Davenport, cerca de la ventana del dormitorio, más tiempo de lo normal, como si observara. No le di importancia, pero ahora me hace pensar. Además, su camioneta, la vieja pick-up, siempre estaba llena de herramientas y cosas. Uno nunca sabe qué pueden guardar ahí. El señor Miller, sin malicia directa, reforzó la idea de que Carlos era un sospechoso. El doctor Torres preguntó si había visto a alguien más, pero el testigo se encogió de hombros. Solo al jardinero. El tercer testigo fue el detective Miller. Su testimonio fue técnico, frío y devastador. El señor Ramírez fue el único individuo no familiar en la propiedad de los Davenport en el rango de tiempo del robo, declaró leyendo su informe. Su coartada es débil, sin testigos que la corroboren. Durante el interrogatorio, el señor Ramírez admitió no entender los procesos legales, lo que podría interpretarse como evasión o manipulación. No se encontraron huellas dactilares suyas en el interior, pero tampoco otras relevantes, lo que sugiere guantes o precaución. Es un caso de oportunidad clara y ejecución premeditada. El detective presentó fotografías del tocador vacío y de la ventana del dormitorio, que en su informe aparecía cerrada, contradiciendo a Carlos. El jurado tomó notas, convencido. Finalmente, el fiscal llamó al señor Robert Jenkins, un ex empleador de Carlos de hacía años. El señor Ramírez era un buen trabajador, sí, admitió Jenkins, con una sonrisa forzada. Pero siempre fue un poco silencioso, reservado. Nunca supimos mucho de él, de su vida personal, y siempre se quejaba de que no le pagaban lo suficiente. Un poco ambicioso para ser un jardinero sin papeles. Siempre sentí que guardaba algo, algún resentimiento. Este testimonio atacó el carácter de Carlos, sugiriendo insatisfacción y posible motivación económica. Carlos, junto a su abogado, sentía un frío glacial. El jurado lo miraba con desconfianza. Los pocos rostros amigos en la sala se veían consternados. El juez, con impaciencia, a veces dirigía comentarios despectivos sobre trabajadores sin documentos, reforzando el prejuicio. «La fiscalía ya ha presentado su caso, señor Torres. ¿Llamará a su testigo?», dijo el juez, impaciente. El doctor Torres se puso de pie. «Sí, su señoría, llamo a Carlos Ramírez al estrado». Carlos sintió un vuelco, un nudo de miedo y la necesidad de ser escuchado. Caminó lentamente, sus pasos resonando, cada uno un eco de su dignidad. Levantó la mano, juró decir la verdad en un inglés lento, pero con convicción. Se sentó, sus ojos buscando a sus amigos, Elena, quienes le sonreían. El doctor Torres comenzó con preguntas amables. Carlos, con voz auténtica pero temblorosa, que ganó firmeza, relató su historia. Su origen en Jalisco, su sueño para su familia, su llegada a Estados Unidos, sus años de trabajo y honestidad. «Yo soy ingeniero agrónomo en mi país», dijo, con orgullo. «Sé de la tierra, de las plantas, de crear vida, no de robar. Mis manos están hechas para sembrar, no para quitar». Explicó su rutina del 10 de octubre, paso a paso, trabajar en la casa de los Miller, luego en la de los Davenport. «Yo estaba podando los rosales, señor, cerca de la ventana del dormitorio. Estaba cerrada, sí, pero vi una ventana del segundo piso abierta. Y después vi al joven Ethan salir por la puerta trasera, con una mochila, apurado». El fiscal Peterson se levantó para el contrainterrogatorio, su rostro una máscara de escepticismo. «Señor Ramírez, usted dice que es ingeniero agrónomo. ¿Tiene algún documento que lo pruebe aquí?». Carlos negó con la cabeza, avergonzado. «No, señor, mis papeles están en México, no pude traerlos, no son válidos aquí». Peterson sonrió. «¿Así que no hay evidencia de sus credenciales? ¿Y usted vio una ventana abierta en el segundo piso? Pero la ventana del dormitorio, de donde se robaron las joyas, estaba cerrada según el informe policial. ¿No es eso una contradicción? ¿No está usted intentando confundir al jurado con detalles inventados para desviar la atención?». Las preguntas eran rápidas, diseñadas para hacerlo tropezar. Carlos intentó explicar la diferencia entre las ventanas, pero el fiscal no lo dejaba terminar, interrumpiéndolo con objeciones. «¿Usted dice que vio al joven Ethan Davenport salir con una mochila? ¿Está insinuando que él fue el ladrón?
¿Un joven de 17 años robando a sus propios padres? ¿No es eso una acusación grave y sin pruebas, un intento desesperado de culpar a un inocente? La voz de Carlos se quebró, la impotencia lo invadió. Yo solo digo lo que vi, señor, yo nunca robaría, mis manos son para trabajar la tierra, no para tomar lo ajeno, soy un hombre de honor. Unas lágrimas asomaron y el fiscal lo señaló. Lágrimas de cocodrilo, señor Ramírez, un intento burdo de manipular. ¿No es usted un hombre desesperado, sin documentos, que vio una oportunidad de oro y la tomó? El contrainterrogatorio fue brutal. Cada palabra de Carlos era retorcida, cada emoción malinterpretada. Cuando bajó del estrado, se sentía agotado, derrotado. La mirada de su abogado era de resignación. Carlos sintió que la esperanza se desvanecía. ¿Valió la pena venir a este país para que me traten así? ¿Para que mi honor sea pisoteado, mi verdad ignorada, solo por ser un inmigrante? Un profundo sentimiento de injusticia lo invadió. El ambiente en la sala del tribunal era denso, cargado de la casi certeza de una condena. El fiscal Peterson se preparaba para su argumento final. Carlos sentía el peso de la derrota inminente. Fue entonces cuando el doctor Torres, su abogado, se levantó, su rostro pálido pero con una chispa de determinación. Su señoría, la defensa tiene una nueva prueba que desea presentar, una evidencia crucial que ha llegado a nuestras manos hace apenas unas horas. Un murmullo recorrió la sala. El fiscal Peterson frunció el ceño. Objeción, su señoría. La defensa ha tenido tiempo. Esto es un intento de retrasar o introducir pruebas de última hora. El juez, con fastidio, asintió. Señor Torres, espero que esta nueva prueba sea substancial. Proceda, pero sea breve. El doctor Torres se acercó al estrado, con una tablet, su corazón latiéndole fuerte. Su señoría, hemos obtenido imágenes de una cámara de seguridad privada de la casa de la señora Elena García, una vecina de los Davenport que vive 2 casas más abajo. Su cámara apunta a la calle principal, cubriendo un ángulo que otras no captaron. La señora García, al enterarse de la situación de Carlos y sabiendo de su honestidad, revisó sus grabaciones. Nos contactó anoche con esta evidencia. El doctor Torres pidió permiso para proyectar el video. El fiscal protestó, pero el juez, intrigado, permitió la proyección. La pantalla grande se encendió, mostrando una imagen granulada, pero clara, de la calle de los Davenport bajo el sol de la tarde. Los minutos pasaron. Entonces, la cámara capturó algo inesperado. Se veía al joven Ethan Davenport, el hijo de los acusadores, caminando por la acera, con la misma mochila que Carlos había mencionado. Se detuvo en una esquina donde un coche oscuro lo esperaba. Ethan se acercó al coche, intercambió palabras con el conductor y con visible nerviosismo sacó algo de su mochila. Era una pequeña caja de terciopelo. La abrió y, a pesar de la distancia, se vio un destello inconfundible de metales y piedras preciosas. Ethan entregó la caja al conductor, quien a cambio le dio un fajo de billetes. El intercambio fue rápido, discreto, pero inconfundible. La hora en la grabación, 3:45 p.m., el mismo día del supuesto robo. Un silencio atónito, sepulcral, cayó sobre la sala. El fiscal Peterson se puso de pie, su rostro pálido, intentando formular una objeción. Su señoría, esto es inadmisible, no podemos saber qué se está vendiendo. Pero la evidencia era poderosa. La señora Davenport, en primera fila, se llevó las manos a la boca, sus ojos fijos en la pantalla, un grito ahogado. El juez, con una seriedad no vista antes, golpeó su martillo. «Orden en la sala. Señor Peterson, el video es relevante y la defensa tiene derecho a presentarlo. La hora y el lugar son consistentes con la acusación. El jurado ha visto la evidencia. Señor Torres, ¿qué más tiene que decir?» El doctor Torres, con una sonrisa de satisfacción contenida, respondió: «Su señoría, la defensa solicita una investigación inmediata sobre el contenido de esa transacción y el paradero de las joyas robadas. Creemos que este video no solo prueba la inocencia de mi cliente, sino que revela la verdadera naturaleza del robo y la identidad del verdadero culpable». Las expresiones de los jurados cambiaron drásticamente.
de incredulidad a duda, a indignación. Algunos se miraban, susurrando. Carlos en su silla sintió una chispa de esperanza encenderse, una luz cálida que derretía el hielo. El fiscal, ahora nervioso, intentó minimizar la importancia del video, pero el juez, con una mirada severa, ordenó un receso inmediato. El ambiente en la sala se había transformado. La condena segura se había convertido en una posibilidad incierta, y la verdad comenzaba a germinar. Carlos miró a su abogado, y por primera vez vio una sonrisa de verdadera esperanza. El receso ordenado por el juez sumió la sala en un caos controlado. El fiscal Peterson, con el rostro descompuesto, se retiró a toda prisa con su equipo, intentando digerir la bomba que el video acababa de soltar. Carlos, sentado junto al doctor Torres, sentía el corazón desbocado. La chispa de esperanza se había convertido en una pequeña flama. El doctor Torres, con una energía renovada, no perdió un segundo. En el pasillo ya tenía a la señora Elena, José y al padre Miguel, quienes con la noticia del video se habían movilizado. «Necesitamos más, Benjamín», dijo Elena. «Carlos es un hombre de honor. 20 familias del vecindario están listas para testificar sobre su honestidad, sobre las cosas que él encontró y devolvió». La presión sobre la fiscalía fue inmensa. El juez, ahora con una seriedad férrea, exigió una investigación inmediata y exhaustiva. En menos de 24 horas, lo impensable ocurrió. La policía, reabriendo el caso bajo una nueva luz, rastreó el coche oscuro del video. Era un conocido comprador de objetos de dudosa procedencia, un intermediario en el mercado negro de Phoenix. Interrogado bajo la amenaza de complicidad, el hombre no tardó en confesar. Reveló que el joven Ethan Davenport, el hijo de los acusadores, le había vendido un anillo de compromiso de diamantes y un collar de perlas, detallando las características exactas de las joyas robadas, por las que había pagado una fracción de su valor real. Las joyas, aún en posesión del comprador, fueron recuperadas y presentadas ante el tribunal. El doctor Torres, con un triunfo silencioso, mostró las fotos de la sala. Eran, sin lugar a dudas, las de la señora Davenport. La sala se convirtió en un hervidero de murmullos. La señora Davenport, al ver las fotos de sus propias joyas, se llevó las manos a la boca, su rostro pálido como la cera. El fiscal Peterson, sin más opción, tuvo que admitir la autenticidad de las joyas y la identificación del comprador. Su intento de desacreditar la evidencia fue inútil. La cadena de custodia era irrefutable. La primera capa de la mentira se había desmoronado. La siguiente revelación fue aún más devastadora. Con la evidencia de las joyas y el comprador, la presión sobre los Davenport fue insoportable. Los detectives confrontaron a Ethan Davenport. El joven, de apenas 17 años, se quebró. Llorando y temblando, confesó. Lo hice por mis deudas», murmuró. Contó cómo había acumulado una cantidad exorbitante de dinero en apuestas en línea y cómo, desesperado por pagar, había planeado el robo. Explicó que había aprovechado que sus padres no estaban y que la ventana del segundo piso estaba abierta para entrar a hurtadillas a la habitación de su madre. Sacó las joyas del tocador y al ver a Carlos trabajando en el jardín, se le ocurrió la idea de incriminarlo. Sabía que era un inmigrante sin papeles, que nadie le creería. Era la forma más fácil de salir del problema y desviar las sospechas, confesó con la voz ahogada por la vergüenza y el remordimiento. La confesión de Ethan, leída en voz alta por el detective Miller en el tribunal, golpeó como un mazazo. La señora Davenport soltó un gemido ahogado y se desmayó en su asiento. Su esposo, el señor Davenport, la sostuvo, su rostro reflejando una mezcla de furia, vergüenza y dolor. El jurado, antes pétreo, ahora mostraba expresiones de shock, algunos con la boca abierta, otros con lágrimas en los ojos. La indignación era palpable. La imagen del jardinero ilegal con antecedentes desconocidos se desvaneció por completo, reemplazada por la de un hombre honesto, traicionado por la crueldad y el prejuicio. El juez, con el ceño fruncido, miró a la mesa de la fiscalía con un reproche silencioso.
El fiscal Peterson, con la cabeza baja, no tenía nada que decir. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Con la verdad al descubierto, el doctor Torres aprovechó el momento. Su señoría, la defensa tiene 20 testigos que desean testificar sobre el impecable carácter de mi cliente, el señor Carlos Ramírez. Uno por uno, los vecinos de Carlos, personas de todas las edades y orígenes, subieron al estrado. La señora Elena García relató cómo Carlos encontró su billetera con $1000 en el jardín y se la devolvió intacta. El señor Ben Carter, el ingeniero jubilado, testificó cómo Carlos encontró un reloj de oro de su abuelo, una reliquia familiar, y lo regresó sin dudar. Una joven madre contó cómo Carlos encontró el anillo de compromiso que su esposo le había dado y que ella había perdido mientras jugaba con sus hijos en el jardín. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la acusación, un mural de honestidad que contrastaba brutalmente con la imagen que la fiscalía había intentado pintar. Las miradas del jurado hacia Carlos se llenaron de respeto, de arrepentimiento por haber dudado. Finalmente, el doctor Torres hizo una última y poderosa revelación. Su señoría y miembros del jurado, el señor Carlos Ramírez no es solo un jardinero. Él es un ingeniero agrónomo graduado con honores de la Universidad de Guadalajara en México. Ha desarrollado sistemas de riego innovadores que ahorran agua, ha asesorado a comunidades enteras en su país natal. Sus manos, que algunos aquí han querido denigrar, son manos de conocimiento, de creación, de profundo respeto por la tierra y la vida. La sala guardó silencio. La imagen del jardinero ilegal se desmoronó por completo, revelando a un hombre de intelecto, de habilidad, de un valor que el sistema había ignorado deliberadamente. El contraste entre la verdad de Carlos y la mentira de la acusación era abrumador. El jurado miraba a Carlos con una mezcla de admiración y vergüenza. La atmósfera del tribunal había cambiado por completo, de hostil y prejuiciosa a una de reconocimiento y profunda indignación contra los verdaderos culpables. El juez, con una voz cargada de autoridad, llamó a la orden. «Señor Peterson, en vista de la confesión del joven Ethan Davenport y la recuperación de las joyas, ¿cuál es la postura de la fiscalía?» El fiscal, con la cara roja y la voz apenas audible, se puso de pie. «Su señoría, la fiscalía se ve obligada a retirar todos los cargos contra el señor Carlos Ramírez. La evidencia es irrefutable. El verdadero culpable ha confesado. Pedimos disculpas al señor Ramírez por el error cometido y por el sufrimiento causado». Sus palabras resonaron como una campana de victoria para Carlos, pero también como un eco hueco de la injusticia. La señora Davenport, que ya había recuperado la conciencia, pero con los ojos hinchados de tanto llorar, se levantó tambaleándose. Su esposo, el señor Davenport, la ayudó. Ambos se acercaron a Carlos, quien los miraba con una expresión de tristeza, no de rencor. «Señor Ramírez», dijo la señora Davenport, con la voz quebrada por el llanto y la vergüenza, «no hay palabras para expresar cuánto lo siento. Hemos cometido un terrible error. Mi hijo nos ha destrozado el corazón, pero nuestra acusación contra usted fue injusta, cruel, basada en un prejuicio que ahora nos avergüenza profundamente. Le ruego que nos perdone». El señor Davenport, con la cabeza gacha, añadió: «Su honor es intachable, señor Ramírez. Hemos aprendido una lección muy dura». Carlos, con un nudo en la garganta, solo pudo asentir, sus ojos reflejando la profundidad de su dolor, pero también la inmensidad de su corazón. El juez, con una mirada severa hacia los Davenport y una de respeto hacia Carlos, hizo una declaración contundente. «Este tribunal ha sido testigo de una lamentable injusticia. Las acusaciones falsas, especialmente aquellas basadas en prejuicios y el estatus migratorio, son una afrenta a los principios de nuestra justicia. El señor Carlos Ramírez ha demostrado una dignidad, una honestidad y una resiliencia ejemplares. La conducta de la familia Davenport es deplorable y la de su hijo, criminal. Este tribunal no tolerará el uso de la xenofobia para encubrir la verdad.
Sus palabras resonaron con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La balanza de la justicia, que por tanto tiempo había estado inclinada, finalmente se había enderezado. Un silencio pesado y cargado de emoción invadió la sala, antes del veredicto final. Todos los ojos estaban puestos en el jurado, aunque la decisión ya parecía obvia. El jurado se retiró para deliberar. Para Carlos, los minutos se estiraron en una eternidad, a pesar de que la esperanza ya era una certeza. Se aferró al rosario de su madre, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. El doctor Torres le puso una mano en el hombro. Ya está, Carlos. La verdad salió a la luz. No hay forma de que te condenen. Pero la ansiedad era un monstruo que no se rendía fácilmente. Cuando el alguacil anunció el regreso del jurado, el corazón de Carlos dio un salto. Los 12 miembros entraron, sus rostros ahora con expresiones de alivio y en algunos casos de profunda emoción. El juez preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? El portavoz, una mujer de mediana edad de semblante serio, se puso de pie. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Carlos apenas podía respirar. En el caso del estado de Arizona contra Carlos Ramírez por el cargo de robo mayor, el jurado encuentra al acusado. La palabra se prolongó en el aire, suspendida, un instante que pareció durar una vida entera. No culpable. La palabra resonó en la sala como un trueno liberador. Carlos se quedó inmóvil por un segundo, la incredulidad paralizándolo. Luego, la comprensión lo golpeó como una ola gigantesca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos cubrieron su rostro y un sollozo profundo, liberador, escapó de su pecho. El doctor Torres lo abrazó con fuerza, sus propios ojos húmedos. «Lo logramos, Carlos, lo logramos». La sala estalló en una ovación. La comunidad latina, que había estado conteniendo la respiración, prorrumpió en gritos de alegría, aplausos y llantos colectivos. Elena y José corrieron hacia él, abrazándolo con fuerza. El padre Miguel se acercó, bendiciéndolo. Las lágrimas de Carlos eran de alivio, de gratitud, de la liberación de un peso que lo había oprimido por semanas. Los Davenport, con las cabezas bajas, salieron apresuradamente de la sala, incapaces de soportar la mirada de desaprobación de todos. El juez, golpeando su martillo para restablecer el orden, miró a Carlos con una expresión de profundo respeto. «Señor Ramírez, este tribunal no solo lo declara inocente de los cargos, sino que reconoce públicamente su inmensa dignidad y su valiosa contribución a esta comunidad. Su historia es un recordatorio de que la verdad siempre prevalece y de que el valor de una persona no se mide por su estatus migratorio, sino por su carácter y la honestidad de su corazón. A nombre de este tribunal, y quizás de una sociedad que a veces juzga demasiado rápido, le ofrezco mis más sinceras disculpas por el sufrimiento y la humillación que ha padecido». Carlos, con la espalda erguida, la dignidad completamente restaurada, miró al juez, luego a sus amigos, a la comunidad que lo había apoyado. Salió del tribunal, no como un jardinero acusado, sino como un hombre libre, un héroe silencioso. El sol de Arizona, que antes le había quemado la piel en el desierto y en los campos, ahora lo abrazaba con calidez, una promesa de un nuevo amanecer. Afuera, bajo el cielo azul, abrazó a Elena, a José, al padre Miguel. Miró al cielo, susurrando un gracias que venía del fondo de su alma. La justicia había llegado, y con ella, un milagro estaba a punto de florecer. Los días y semanas que siguieron al veredicto de no culpable fueron una vorágine para Carlos. Su historia, la del jardinero mexicano injustamente acusado y luego vindicado, se había vuelto viral. Los medios locales, inicialmente atraídos por el escándalo del robo, ahora se centraban en la inspiradora historia de resiliencia y la impactante confesión del hijo de los Davenport. La comunidad latina de Scottsdale, orgullosa, compartía el video del juicio y los testimonios en redes sociales, transformando a Carlos en un símbolo de la lucha por la dignidad inmigrante. Su nombre, antes sinónimo de desprecio, ahora era sinónimo de honor. Una tarde, mientras Carlos podaba unos rosales en un jardín, el doctor Torres lo llamó. Su voz vibraba de emoción.
Carlos, tengo noticias increíbles. Una empresa de paisajismo sustentable, Green Horizons Eco Designs en Tucson, se enteró de tu historia. Son líderes en diseño ecológico y sistemas de ahorro de agua. Han investigado tu pasado, tus habilidades como ingeniero agrónomo y quieren contratarte. Carlos no podía creerlo. ¿Contratarme? ¿A mí? ¿Para qué? El doctor Torres rió. No como jardinero, Carlos. Te quieren como consultor de diseño ecológico y especialista en sistemas de riego innovadores. Han visto tus diseños de Jalisco, las ideas que aplicaste aquí. Quieren que seas parte de su equipo de liderazgo. Ofrecen un salario inicial de $75,000 al año, con beneficios completos y, lo más importante, están dispuestos a patrocinar tu residencia permanente en Estados Unidos. La noticia lo dejó sin aliento. $75,000, residencia permanente. Un trabajo que reconocía su verdadera profesión, su intelecto, sus años de estudio en México. Era mucho más de lo que jamás había soñado cuando cruzó la frontera. Era el reconocimiento que su dignidad, su trabajo y su conocimiento merecían. Carlos sintió una mezcla de alegría inmensa y una profunda incredulidad. ¿De verdad, Benjamín, no es una broma? El doctor Torres le aseguró que era real. Le concertó una reunión con la CEO de Green Horizons, la doctora Evelyn Reed, una renombrada botánica con un doctorado de la Universidad de Arizona. La entrevista fue más una conversación entre colegas. Carlos, aunque nervioso, habló con pasión sobre sus sistemas de riego por goteo, sobre el uso de plantas nativas resistentes a la sequía, sobre la importancia de la conservación del agua en el desierto de Arizona. La doctora Reed quedó impresionada. Señor Ramírez, le dijo, su conocimiento es invaluable. Su experiencia práctica combinada con su formación académica es exactamente lo que necesitamos. Y su historia de resiliencia es una inspiración. Queremos que nos ayude a expandir nuestros proyectos comunitarios y a formar a la próxima generación de paisajistas sustentables. Carlos, con lágrimas en los ojos, aceptó la oferta. Llamó a María, su voz temblaba de emoción. «Mi amor, lo logramos. Ya no tendremos que escondernos. Voy a poder traerlos aquí legalmente. Y voy a trabajar como ingeniero, como siempre soñé». María lloró de alegría al otro lado de la línea. Era el cumplimiento de una promesa hecha bajo las estrellas de Jalisco, pero amplificada 1000 veces. Era la oportunidad de reunirse con su familia, de construir una vida digna y segura, de honrar su verdadero potencial. Pero la oportunidad no terminó ahí. Una semana después, la Universidad de Arizona, al enterarse de su historia y sus innovadores sistemas de riego, lo invitó a dar una serie de charlas sobre agricultura sustentable y paisajismo desértico. El hombre que había sido humillado por no tener educación formal reconocida aquí, ahora era un conferencista invitado en una prestigiosa universidad, compartiendo su sabiduría con estudiantes y académicos. Era un milagro en toda regla. Un giro del destino que superaba cualquier ficción. Los meses siguientes fueron de una transformación asombrosa para Carlos y su familia. El proceso para su residencia permanente, patrocinado por Green Horizons y acelerado por el impacto mediático de su caso, fue expedito. Un año después del veredicto, Carlos, con sus documentos en regla, voló a México. El reencuentro en el aeropuerto de Guadalajara fue una escena de película. María, Sofía, Miguel e Isabela corrieron a sus brazos, las lágrimas y los abrazos mezclándose en un torbellino de amor y alegría. Habían pasado 12 años, pero la espera había valido la pena. Ahora, Carlos no solo tenía estabilidad financiera, sino también seguridad. Su salario le permitía vivir cómodamente, enviar dinero a su familia en México para ayudar a sus hermanos y a su madre, y lo más importante, brindarles a sus hijos la educación y las oportunidades que él siempre les había prometido. Sofía, que siempre había soñado con ser maestra, pudo matricularse en la universidad. Miguel, con su pasión por la tecnología, recibió una beca. Isabela, la más pequeña, florecía en su nueva escuela. Profesionalmente, Carlos era respetado. En Green Horizons no solo era un consultor, era un mentor.
Su conocimiento práctico y su empatía con los trabajadores manuales lo convirtieron en un líder inspirador. Sus sistemas de riego ecológicos no solo se implementaron en Arizona, sino que también comenzaron a ser adoptados en otros estados áridos. El reconocimiento en la Universidad de Arizona lo llevó a ser invitado a conferencias nacionales, donde compartía su historia y su experticia. La comunidad latina local lo veía como un héroe. Jóvenes inmigrantes se acercaban a él en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, buscando consejo, inspiración. Carlos, con humildad, siempre les decía: no pierdan la fe en ustedes mismos, su trabajo tiene valor, su dignidad es inquebrantable, y si yo pude, ustedes también pueden. Colaboró con el Padre Miguel para establecer un programa de mentoría para jardineros latinos, ofreciendo capacitación técnica y asesoría legal para aquellos que buscaban regularizar su estatus. Se aseguró de que nadie más tuviera que pasar por lo que él pasó. A pesar de su éxito, Carlos nunca olvidó sus raíces. Siguió viviendo en el mismo barrio latino, visitando la iglesia, compartiendo mole y menudo con sus amigos de siempre, José y Elena. En su casa, María seguía cocinando tortillas hechas a mano y frijoles refritos, y el aroma a chiles serranos de su pequeño jardín en macetas seguía siendo un recordatorio constante de su tierra. Hablaba español con sus hijos, les contaba historias de Jalisco, les enseñaba el valor de la humildad y el trabajo duro. Su dignidad, antes pisoteada, ahora resplandecía, no por la fama o el dinero, sino por la integridad con la que había vivido su vida. Un día, Carlos regresó a San Sebastián del Oeste, no como el inmigrante desesperado que se fue, sino como un ingeniero agrónomo exitoso, con su familia a su lado y la frente en alto. Llevaba consigo el mismo rosario de madera que su madre le había dado, ahora como un talismán. Visitó la tumba de su madre, quien había fallecido años atrás, y le susurró las palabras que siempre quiso decirle: «Lo logré, madre, cumplí mi promesa, mis hijos tienen un futuro, y mi dignidad está intacta». La promesa que le hizo a María, la de darles a sus hijos un futuro mejor, se había cumplido y superado. Sofía se graduó con honores como maestra, y Miguel se convirtió en un ingeniero de software. Isabela, la más pequeña, estudiaba medicina. Todos ellos, profesionales orgullosos, eran el fruto de su sacrificio y su resiliencia. En una de sus charlas en la Universidad de Arizona, Carlos compartió una reflexión personal que conmovió a todos. «Crucé el desierto con la esperanza de un mañana mejor, y me encontré con la humillación. Pero esa humillación no me definió. Me definió la fe de mi madre, el apoyo de mi comunidad, la verdad de mi corazón. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las joyas, sino en el honor que uno lleva, en el valor del trabajo honesto y en el amor de la familia. No hay muro que pueda detener la dignidad de un ser humano». La imagen final de Carlos es poderosa. Está en el jardín botánico de la universidad, rodeado de estudiantes que escuchan atentamente sus palabras. Su cabello, ahora con más canas, brilla bajo el sol de Arizona. Sus manos, las mismas manos callosas que una vez fueron señaladas como las de un ladrón, ahora sostienen un micrófono, ilustrando con gestos la importancia de la conservación del agua. Su postura es erguida, su mirada serena y sabia. El frío y hostil tribunal ha sido reemplazado por la calidez de un jardín lleno de vida, y el desprecio por el respeto. La luz de la esperanza y la paz irradia de él, un testimonio vivo de que, incluso en las sombras más profundas, la justicia puede florecer, y el espíritu humano, con fe y resiliencia, siempre encontrará el camino de regreso a su propia dignidad. La historia de Carlos Ramírez es sin duda un faro de esperanza, pero más allá de su milagroso desenlace, es un espejo que refleja las realidades, los sufrimientos y las inquebrantables esperanzas de millones de hermanos y hermanas latinoamericanos que, como él, un día dejaron todo atrás en busca de un futuro mejor. No es solo la historia de un hombre, es la historia de un pueblo. Ustedes que nos escuchan seguramente conocen a un Carlos, o quizás ustedes mismos han vivido una travesía similar,
enfrentando la desconfianza, el prejuicio y la dura batalla por hacer valer su verdad en una tierra ajena. Esta historia es para todos ustedes. El verdadero valor de Carlos no estuvo en su título de ingeniero o en los sistemas de riego que inventó. Su valor reside en la dignidad que mantuvo, la frente en alto, incluso cuando era humillado. Nos enseña que el trabajo honesto, sin importar si se hace en un jardín o en una oficina, es una nobleza que nadie puede quitar. Su sacrificio por la familia, el motor que lo llevó a cruzar fronteras, es el amor más puro y la fuerza más grande. Su fe, ese rosario que aferraba en la celda, fue el ancla en la tormenta, un recordatorio de que la esperanza no se negocia. Y su resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez a pesar de las caídas, es el verdadero milagro. La comunidad, la familia extendida que lo sostuvo, nos recuerda que juntos somos más fuertes, que la solidaridad es nuestro mayor tesoro. Cada inmigrante latinoamericano carga una historia de coraje extraordinario, la valentía de dejarlo conocido, la fortaleza de empezar de cero, la determinación de seguir adelante. Sus experiencias de discriminación son reales, el dolor es inmenso, pero ese dolor no los define. Lo que define a nuestra gente es la capacidad de transformar la adversidad en un trampolín hacia la grandeza, manteniendo siempre la humanidad y los valores que nos hacen únicos. El sacrificio de su generación abrió caminos para las nuevas, y esa es una herencia invaluable. Ahora quisiera invitarles a hacer algo muy especial. Nos encantaría que, en los comentarios, nos cuenten desde dónde nos escuchan, qué parte de Latinoamérica representan con tanto orgullo y, más importante aún, compartan con nosotros brevemente alguna historia personal o de algún conocido donde la dignidad y la resiliencia triunfaron sobre la injusticia. ¿Quién es el Carlos Ramírez en su vida? Dediquen mentalmente esta historia a ese padre o madre que sacrificó todo, a ese amigo que les tendió la mano en los momentos difíciles, o a ustedes mismos si están pasando por un momento de prueba. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza, de que la verdad y la justicia siempre llegan, por favor compartan este video. No están solos, son parte de una familia mucho más grande, una comunidad que valora sus historias. Su dignidad es inquebrantable y sus voces poderosas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Recuerden siempre, la tierra puede ser ajena, pero el honor, ese siempre es nuestro.